La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Seguimos con el estudio de la carta a los Hebreos, del capítulo 9, y como título voy a tomar el versículo 8, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. Este es el título del estudio, el camino al lugar santísimo. Y como subtítulo, solamente es el simbolismo. El simbolismo. Aquí habla acerca de lo que está en el tabernáculo, que todo era simbólico, sombra, figura, o figura y sombra de lo que había de venir. Versículo 1. Ahora bien, aún el primer pacto, ya estudiamos lo que fue el primer y el segundo pacto, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Ahora tenemos el tabernáculo o el santuario espiritual, porque el tabernáculo estaba dispuesto así, en la primera parte, en el primer cuarto, llamada el lugar santo. ¿Okay? Estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Esto lo vamos a mirar en en la Apocalipsis, en el capítulo 1. Yo voy a tocar un poquito acerca del simbolismo y un poco más de simbolismo pero que está explicado ya por el mismo Espíritu, o sea, por los ángeles de Dios. Lo que estaba en la primera parte son los cultos. ¿Okay? Estaba la mesa, los panes de la proposición y el candelabro. ¿Okay? El candelabro significa las 7 iglesias. ¿Okay? La mesa, pues es donde participamos, y los panes de la proposición. Ahora tengan en cuenta estos, que aquí habla acerca de comida y bebida. Entonces, la comida y bebida, acuérdense, antes decía, no pueden comer carne de puerco, no pueden comer camarones, no pueden comer animales impuros. Y las bebidas también tenían que ser santificadas, que era sombra y figura del cuerpo y la sangre de Cristo. O sea, que también sigue siendo simbólico. O sea, el cuerpo de Cristo, ese es el pan, ¿okay?, que comemos, y la sangre de Cristo, esa es la que bebemos, que ya lo expliqué en el estudio pasado, en el número 8, que el pan quiere decir la iglesia, que nos amemos los unos a los otros, y la bebida espiritual es la que está en la copa, el sacrificio de Cristo Jesús por nosotros para redimirnos de nuestros pecados. Nos compró con su sangre. Ya entendiendo eso, dice, en la primera parte están esos. Tras el segundo velo, había una cortina, ¿ok? Había una cortina. Esa cortina todavía está espiritualmente. Pablo habla de eso. ¿Ok? Nosotros ya tenemos entrada al lugar santísimo, en donde solamente el sacerdote, el sumo sacerdote, tenía la autoridad de entrar una vez al año. ¿Ok? ¿Y para qué? Para ofrecer el sacrificio o los sacrificios por los pecados primero de él y luego por los pecados del pueblo. ¿Okay? Ese sacerdote, ese sumo sacerdote, simbolizaba a Jesús,
para la entrada en el lugar santísimo, ya no en un templo hecho por hombres, sino en el cielo mismo, en el trono de Dios. ¿Okay? Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro. Eso también está en el libro del Apocalipsis, el incensario, que eso lo usan mucho en la Iglesia Católica, el incienso. Los usan los judaizantes, por supuesto. Eso quiere decir, simboliza las oraciones de los santos, ¿okay? El cual tenía un incensario de oro, y el arca del pacto, cubierta de oro por todas partes. Ahora el arca del pacto es el Evangelio. El que crea el Evangelio cree, es salvo, y entra en el conocimiento del Señor, o por lo menos entramos en la primera parte. Okay. Al predicar el Evangelio, hermanos, entramos en la primera parte. Okay. ¿Cómo? Comiendo y bebiendo el cuerpo y la sangre de Cristo, simbólicamente, o sea, amándonos unos a otros y honrando a Cristo. Cuando hacemos eso, tenemos entrada todos al lugar santísimo. Entrar al lugar santísimo, hermanos, es el fruto del Espíritu, es entrar al cielo mismo. ¿Okay? El cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná. Sabemos que el maná es Cristo, él mismo lo dice. La vara de Aarón que reverdeció. Pablo habla de esto en la carta a los romanos. O sea, les dice: romanos, no piensen que ustedes son mejores que los judíos en la carne. Acuérdense que la ley espiritual nos vino a través de la raza judía. ¿Okay? O sea, no se crean mejores que ellos. ¿Okay? Dios les encubrió el entendimiento. ¿Hasta cuándo? Hasta el juicio final. Eventualmente esa vara de Aarón reverdece. O sea, Dios le va a dar entendimiento al pueblo judío una vez más, ya para conocer para que ellos reconozcan al Mesías, literalmente. Okay. Siempre ha habido judíos que han creído, pero ahora estamos hablando de que a todos los judíos les va a dar el entendimiento. O sea, la vara de Aarón reverdece. Y ahí hay también promesas. Y las tablas del pacto, o sea, la de los 10 mandamientos, o sea, el espíritu que nosotros recibimos en nuestra mente y en nuestro corazón. Y sobre ella los querubines, o acuérdense, hay 2 ángeles, Gabriel y Miguel. ¿Okay? Los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Bueno, es Gabriel y es Miguel. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes. Nosotros somos sacerdotes, yo soy sacerdote. Se los voy a leer en Apocalipsis 1. Entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Literalmente, aquí dice. Pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, o sea, tiene que ser sin sangre, con sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, en tanto que la primera parte del tabernáculo estuviera de pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfectos
a las personas en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Por ahí hay unos versículos donde dice, no se dejen engañar, no dejen que las personas los engañen, de que no debes de comer carne de puerco, no debes de comer camarones, no debes de comer nada de eso. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida carnalmente, sino amor, gozo. Ahí está la entrada al lugar santísimo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Esa es la entrada al lugar santísimo, hermanos. Ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, no de lo espiritual, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero ya una vez venido Cristo, el Mesías, el verdadero sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y perfecto tabernáculo, no hecho de manos, nosotros somos el tabernáculo, acuérdense, somos el templo de Dios, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, o sea, en el cielo. Y déjenme darles estos. Cuando Jesús está en la cruz, están dos personas, una a la izquierda, una a la derecha. Si tú eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. El de mano derecha le dice, ni aun estando en la misma condenación, ¿te arrepientes? Nosotros merecemos la cruz. ¿Por qué? Porque andábamos de tranzas. Entonces dice, pero él nada hizo. Y entonces el de la mano derecha le dice, Señor, Maestro, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Una cosa es el paraíso, otra cosa es el cielo. O vamos a decir, una cosa es el tercer cielo y otra cosa es como conocemos al cielo. ¿Ok? Entonces, cuando Jesús resucita, viene y dice, ¿a quién se le apareció Jesús? Fíjense el amor de Jesús. Jesús sabía que la mujer es tratada de una forma injusta. ¿Por qué? Porque el trato a la mujer es simbólico de la iglesia, hermanos. Es simbólico de la iglesia. Los hombres somos simbólicos ya sea de Jesús o de Satanás. Las mujeres son símbolos de la iglesia. Entonces, la mujer es más débil que el hombre, ya sea a imagen de Jesús o a imagen de Satanás. Entonces, Jesús, Dios sabiendo esto, Dios siempre le dio su lugar a la mujer. La primera que escuchó acerca de la venida de Cristo fue una mujer, María. La primera persona que miró a Jesús resucitado carnalmente fue una mujer, María Magdalena. La primera persona a la que le reveló el Señor acerca de la iglesia, del verdadero significado, fue a una mujer, a la mujer samaritana. Hermanos, no hay una religión en el mundo como el cristianismo. El cristianismo es el único lugar donde se le da su lugar a la mujer. Y la mujer, hay más mujeres creyentes que hombres. Fíjense, y ustedes mismos observen, ya sea en el Islam, en el hinduismo, en el budismo, en todas las religiones, siempre los hombres son los que van hacia los satanistas, o sea, donde quiera son hombres. La única religión donde las mujeres sobrepasan a los hombres es en el cristianismo. Otra vez, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Eterna, no por un tiempo, eterna. Porque si la sangre de los toros o de los bueyes
y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Limpiará vuestras conciencias. Fíjense bien este versículo, hermano. Medítenlo, mediten este versículo. Obviamente hay que meditar toda la palabra de Dios. El Espíritu Eterno limpiará vuestras conciencias de obras muertas. Esta es la iglesia, hermanos. Esta es la iglesia. Fíjense a mí cuando me pasó el versículo de Hebreos 9:14, les voy a decir cómo pasó en mi vida. Yo era católico, de toda mi vida fui católico. A veces muy apegado, a veces alejado. Entonces, como buen católico del mundo, en el catolicismo hay todo tipo de personas, desde una persona, un asesino que mata personas, manda a matar personas y luego viene y se confiesa, así como una persona que es verdaderamente espiritual y trata de llevar una vida agradable a Dios. Soy yo como católico, entendiendo mi doctrina, porque yo entendía mi doctrina acerca del catecismo, yo conocía el catecismo y yo sabía cómo era la salvación. Entonces, bueno, yo trataba, yo decía, bueno, nadie es perfecto, a veces no iba a la iglesia, no iba a misa. Eventualmente entendí que pues yo no dejaba de pecar. Entonces en el catolicismo decían hay que confesarse. Cuando yo estaba en México, pues allá hay sacerdotes todavía, no sé, ahora había sacerdotes todos los días donde uno podía ir y confesarse. Por lo menos yo en Guadalajara, yo iba allá enfrente de catedral, a mano derecha está una iglesia a donde yo iba y ahí siempre había sacerdotes confesando. Cuando vengo a Estados Unidos, me doy cuenta que aquí el sacerdote solamente confiesa los sábados y no siempre los sábados. Pero ya estando en México, cuando yo hice mi primera comunión, que es cuando la comunión es un sacramento de uno de 7, que es cuando uno se confiesa la primera vez y cuando recibe uno en el catolicismo el cuerpo y la sangre de Cristo en una hostia. Entonces, simbólicamente a eso se le llama transubstanciación. O sea que esa hostia se convierte literalmente en el cuerpo de Cristo. Obviamente eso no es así, pero bueno, así lo creen los católicos. Entonces, el cuerpo de Cristo somos nosotros, eso ya nosotros lo sabemos. Entonces, cuando yo iba, y verdaderamente yo quería, desde niño, yo quería confesarme eso. Ya la segunda vez que me confesé, pues yo iba bien alegre. La tercera vez, por ahí como a la quinta, sexta, no recuerdo cuántas veces, pero han de haber sido 3, 4, 5 veces, no lo sé. Me di cuenta que yo era un hipócrita. ¿Por qué? Porque para confesarse uno tiene que hacer una confesión, antes de hacer la confesión, un acto de contrición. O sea, yo tenía que acordarme de todos mis pecados, verdaderamente querer dejar el pecado y verdaderamente arrepentirme. Entonces yo lo hacía una y otra vez. Entonces a la edad de 12, 13 años, que era cuando yo me empecé a confesar, me di cuenta que yo era un hipócrita. O sea que yo confesaba mis pecados, pero yo seguía con los mismos pecados. Entonces en el catolicismo dicen confesarse por lo menos una vez al año. Entonces yo dije, me voy a confesar una vez al año, porque me siento un hipócrita. Estar viniendo cada semana y hagan de cuenta, ya no voy a robar. Y iba y no era que yo lo hacía esto, pero yo hacía los mismos pecados. Por decir, ya no voy a robar. Y luego venía y le robaba el dinero a mi mamá o a mi papá, o al vecino, o al que sea. Y a la siguiente semana lo mismo, entonces en realidad no me estaba arrepintiendo. Entonces me sentí un hipócrita y dije, no, yo me voy a confesar una vez al año. Bueno, eventualmente por ahí, a través del Espíritu Santo, el Señor me habló a través de una persona que tenía
ah, palabra de... Había dos personas, una que hablaba en lenguas y otra que interpretaba lenguas. El Señor nos habló a través de estas personas. Los dos a la vez es profecía, es profeta, o sea, Dios hablándonos. Entonces a mí el Señor me habló y me llamó fiel. Y yo, pues obviamente a mí me confundió. Digo, fiel, Señor, yo no soy fiel, Señor, yo no he venido a misa, no, yo no soy fiel. ¿Por qué el Señor dijo eso? Yo no lo entendí, yo tenía 24 años cuando me pasó eso. Digo, bueno, no lo entiendo. Algún día lo entenderé. Por allá, a la edad de 12, 13 años, también cuando yo estaba estudiando el Antiguo Testamento, sobre todo el Éxodo, me salió una pregunta. Cuando Dios les da los 10 mandamientos, dice, no matarás. Pero cuando van a conquistar la tierra prometida, dice, maten a todos. Entonces yo digo, o sea, no matarás, maten a todos. No lo entiendo, no lo entiendo. Digo, ¿será que a lo mejor se podía matar a los cananitas, pero nunca a los hebreos? Pero también a los hebreos en el libro de Levítico dice, si hay personas adúlteras, mátenlas. Yo digo, no, pues aquí yo no entiendo eso. Bueno, por ahí un día escuché a un predicador que se llama James Robinson, todavía tiene su programa en la televisión. Un día él hace colectas de dinero, ¿para qué? Para llevar y hacer pozos de agua, para llevar agua a comunidades muy pobres. Entonces ya una vez que terminó, antes de cerrar su programa, siempre habla del Evangelio. Dice, bueno, mira, si tú no le has entregado tu corazón a Cristo, entrégale tu corazón, la salvación es por Él, no es por nosotros. Entonces eventualmente lo entendí. Cuando Él lo dijo, Dios me abrió el entendimiento para entender el Evangelio, que era gratis. Y me acuerdo que él decía, sí, Señor, ya lo entendí, es gratis. Y me alegré, y me quebrantó, y lloré. Y le di gracias, desde entonces le doy gracias al Señor todos los días. Y ahí fue, eventualmente el Señor recibí el llamado para seguirlo, siempre con amor, siempre con amor. Cuando decidí, después de como 5, 6, 7 años, estar peleando conmigo mismo, porque no entendí el Evangelio que era gratis, pero de alguna forma uno sigue siendo católico. Entonces, yo no quería seguir al Señor porque me sentía sucio. ¿Por qué? Porque tenía una novia con la que me acostaba ahí en mi departamento. Digo, no, yo primero necesito dejar esto antes de seguir al Señor. Bueno, la dejé, me agarré otra y siempre era lo mismo. Entonces ya eventualmente dije, ok, Señor, yo te sigo, pero tú sabes, tú me conoces, como si Dios lo supiera. Yo no podía dejar a las mujeres, no podía. Entonces, eventualmente decidí, ok, Señor, yo te entrego mi corazón, estoy dispuesto, dime qué hacer. Fui a una congregación, hubo un retiro de 3 días. Hagan de cuenta que fue un mini seminario, un retiro, como le quieran llamar. Yo tuve una experiencia sobrenatural ahí. Y a los días recibí. Yo no recuerdo si primero conocí al Señor. Se me presentó el Señor, Cristo Jesús. Y me fue dado el don de ciencia, palabra de ciencia. O sea, el Espíritu me abrió el entendimiento en mi mente y lo sentir, lo sentí en mi mente. Hagan de cuenta que, por ejemplo, una persona que tiene un coágulo en el cerebro,
pudiera tener ciertos síntomas, a lo mejor se desmaya, a lo mejor le da yo le llamo chiripiorcas, hagan de cuenta una persona que tiene un Caesar así. ¿Por qué? Porque tiene un coágulo en el cerebro. Se puede decir que así es como lo siente. Yo sentí cuando a mí se me abrió mi mente. ¿Para qué? Para entender las escrituras. Y precisamente fue ahí, el Espíritu me llevó a Juan 4, cuando Jesús habla con la mujer samaritana, porque esa fue mi pregunta que yo le hice al Señor, que yo le hice al Espíritu, ¿cuál es la iglesia verdadera? Y fue a una mujer a la que se lo dijo. La hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Sabemos que Cristo es la verdad. Entonces, a través del conocimiento ya de que Dios me abrió el entendimiento para entender las Escrituras, el mismo Espíritu me lleva a Mateo 16, donde habla, ¿quién dice la gente que soy? No, pues unos dicen que eres Jeremías, otros que Elías, otro que Juan Bautista resucitado. Y luego les pregunta a sus discípulos personales, a los allegados, a los apóstoles, ¿quién soy yo? Y Pedro dijo, tú eres el Mesías, el Cristo. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Y Jesús le dijo, bienaventurado eres tú, Pedro, porque no te lo enseñó ni Panchito ni Juanito, no te lo enseñó ningún hombre, te lo enseñó mi Padre. Ahí entonces, para poder reconocer que Jesús es el Hijo de Dios, tiene que ser espiritualmente, pero el que nos abre el entendimiento es nuestro Padre Dios. Y ahí ya hablé yo de eso. Y lo voy a hablar también en los siguientes capítulos, más adelante. La fe viene por el oír. Por el oír. Pero la mayoría de la gente no oye. ¿Por qué? Y el oír por la palabra de Dios. O sea, para poder tener oídos para oír, lean la Biblia, hermanos. Si ustedes ya lo han hecho, pues bueno, ustedes ya entienden, ya tienen oídos abiertos. Para Dios abrirnos nuestros oídos, leer toda la Biblia. Y el oír por la palabra de Dios. Entonces la fe viene por el oír. Por eso Jesús decía, al que tiene oídos para oír, oiga. O también decía, los que mi Padre me da, no los voy a rechazar. ¿Cuáles son los que le da el Padre? Los que leen las Escrituras. Porque el Padre, o sea, desde Génesis hasta Malaquías, está hablando el Padre, es el ministerio del Padre. Acuérdense, todavía no estaba escrito el Nuevo Testamento. Los 4 evangelios es el testimonio de Jesús, del Hijo del Hombre, el Mesías. O sea, se cumple todo lo que está en el Antiguo Testamento. Y el Nuevo Testamento, vamos a decir, comenzando desde el libro de los Hechos, ya la Iglesia confirma el ministerio del Padre, el ministerio del Hijo, y ahora estamos bajo el ministerio del Espíritu Santo. Entonces, a través del ministerio del Espíritu Santo, es lo que ya todo está escrito y se va a cumplir igualmente. ¿Cómo? Así como está escrito. Desde Génesis hasta el libro de Juan. Se vuelve a repetir una vez más, pero espiritualmente. ¿Ok? Entonces, nosotros tenemos entrada al lugar santísimo, o sea, la tierra prometida, pero nosotros todavía, cuando salimos de Egipto, es el sacrificio de Jesús. Cuando pasamos por el Mar Rojo, eso es morir a los deseos de la carne, recibimos el Espíritu Santo en nuestra mente y nuestro corazón, o sea, los 10 mandamientos, pero tenemos que atravesar el desierto.
Y al atravesar el desierto tenemos que ser fieles al Señor, no regresarnos a Egipto, a donde nos daban de comer, pero nos tenían esclavizados. O sea, no, hay que ir a la tierra de los cananitas, donde mana leche y miel, o sea, el lugar santísimo, o sea, Jesús, nuestro Padre Dios, está ahí. O sea, podemos sentir el amor de Dios, literalmente. Hay gente que dice, no, no, esto no es cosa de emociones. No, no, hermanos, el amor de Dios se siente. El amor de Dios se siente. Amor, gozo, el gozo de Dios se siente. No es como el gozo que conocemos. O sea, tú cuando miras a tu hijo, tus hijos, niños, cuando están chiquitos y los miras, te gozas en tus niños. Ese es uno de el gozo tal vez más bonito que pueda haber. Pero el gozo del Espíritu es más grande, hermanos. Pero lo puedes sentir. Amor, gozo, paz. ¿Tú puedes sentir paz? Vamos a decir, andas en un lugar, tienes problemas y luego de repente se te solucionan todos los problemas y te dices, no sé ni cómo le hice, pero ya le debía a todo mundo, le debía a Juanita, a Panchita, a Juanito, a Ramón y ya le pagué. Ya con lo que gano me alcanza para hacer esto, ya, ay, gloria a Dios, ya la hice y tienes paz. Esa es una paz bonita, pero la paz de Cristo también la puedes sentir. Es 100,000 veces mejor. Es ese lugar santísimo, hermanos. Es ese lugar santísimo. Esa es la tierra prometida. La puedes sentir, la puedes vivir. Porque si la sangre de los toros y los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirvan al Dios vivo. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo a través de la muerte, para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto de los 10 mandamientos, y no solamente eso, los diezmos, las ofrendas, reciban las promesas de la herencia eterna. ¿Cuál es la herencia eterna? Ya lo acabamos de leer, el Espíritu Eterno. ¿Cómo? A través de predicando el Evangelio Eterno. ¿Okay? Porque donde hay testamento, por ejemplo en la ley, vamos a decir que Panchito, el señor Pancho, tiene como posesión a 10 casas, ¿ok? Y tiene 3 hijos, tiene Juanito, a Panchito y a Ramón, tiene 3 hijos. Las maneja Ramón es el que anda manejando ahí los... Entonces, el señor Pancho agarra un abogado y le dice, quiero que me hagas un testamento. Ok. Entonces ya le dice, ok, el abogado le dice cómo es que hay que hacerlo y ya él le dicta, ok, yo tengo 10 casas o 10 departamentos, lo que sea. Entonces yo le quiero dejar 3 casas y puede especificar la casa que está aquí, aquí, aquí. Esas se las voy a dejar a Juanito, estas 3 a Panchito y estas 3 a Ramón, ¿verdad? Y una casa, qué sé yo, ahí para los pobres, ok. Entonces resulta que ese testamento solamente es válido cuando el señor Ramón se muera. Ahora vamos a decir, hermanos, que el señor Ramón hace un testamento y dice, yo le voy a dejar las 10 casas a Ramón. Entonces Ramón quiere las casas y dice, ay, cálmate. Por lo menos espérate hasta que me muera para que tengas posesión de las cosas que te voy a dar. ¿Qué hace a veces Ramón? Matan a sus padres para quedarse con sus posesiones. Esto así es, hermanos. Y todos tenemos la capacidad de hacer esto. ¿Por qué? Porque
Si no tenemos a Cristo, nos podemos convertir. Primeramente, de donde venimos, carnales, que tenemos un espíritu que tiende a la carne, pero si seguimos a Jesús y desobedecemos, o sea, decimos seguir a Jesús, pero lo desobedecemos, entonces recibimos siete espíritus, 7 demonios, que nos pudieran convertir, a lo mejor no en un asesino, pero mucho peor de lo que ya éramos. Y si el Señor nos está llamando y no queremos arrepentirnos, ya no van a venir 7, a lo mejor pudieran venir 70 demonios, o 70 veces 7 demonios, o sea, 500 demonios. Entonces ya si tenemos, vamos a decir, 500 o 1000 o 2000 demonios, ahí ya nadie nos para, nos convertimos en una persona sanguinaria, psicópata, sociópata, o sea, un Hitler. ¿Por qué? Porque son muchos los demonios que están en nosotros. Todos tenemos, pudiéramos caer ahí, hermanos, o sea, eso es así. Entonces, si nunca han caído bajo, bueno, no se admiren de las personas que caen. ¿Por qué? Porque pudiera ser que el Señor, porque con la vara que midas serás medido. Todos tenemos la capacidad de pecar grandemente. Entonces, lo único que nos salva es yendo para adelante, mirando a Jesús, mirando el sacrificio de Jesús, amándonos los unos a los otros. ¿Para qué? Para comer, para que Cristo venga y ponga la mesa, así como está en el Salmo 23. De repente vienen y te dicen, Panchito, te vamos a matar porque odias ahí cuando andas hablando de la Biblia. Entonces, te dice el Señor, no les tengas miedo, no les tengas miedo. Tú sigue predicando el Evangelio. Entonces, cuando vienen esas personas contra ti, que te blasfeman y te dicen cosas y te ponen trampas y te quieren hacer caer, entonces, pero tú eres fiel al Señor, ¿qué hace Jesús? Viene y pone mesa delante de ti, delante de tus adversarios, teniendo en cuenta que tus adversarios son demonios y esos demonios pueden ver a Jesús porque están en otra dimensión que no podemos ver, pero ellos sí la ven. Porque el testamento con la muerte se confirma. El pacto que hizo Jesús en la última cena se cumplió ese mismo día, porque ese mismo día murió, teniendo en cuenta que en el día judío o hebreo comienza con la tarde. Fue en la tarde cuando comió. Vamos a decir, el día jueves, el día jueves comenzó el día de la Pascua que celebraban. Y el día hebreo comienza con la tarde. Esa tarde que comió Jesús, la última cena, se le conoce como la última cena, ahí es donde hizo el pacto. Ese mismo día murió Jesús. Ese mismo día el testamento se confirmó. Pero estaba escrito que Jesús iba a resucitar después de 3 días y 3 noches. ¿Dónde dice eso? Jesús mismo lo dijo. Así como el profeta estuvo 3 días y 3 noches en el gran pez, o sea, el profeta Jonás, que es figura de Cristo, así también Jesús era necesario, porque así estaba escrito, 3 días y 3 noches en el gran pez, o sea, muerto. Esa es la muerte de la que habla Génesis 1. ¿Ok? Entonces, por eso yo sé que no fue un viernes cuando murió Jesús, fue un jueves. Fue el jueves, vamos a decir para los católicos, fue el jueves santo. El día jueves comienza en la tarde del jueves para nosotros. El jueves, la tarde del jueves, la tarde del viernes y la tarde del sábado.
la noche del jueves, la noche del viernes, la noche del sábado. La noche del día del viernes, el día de sábado y el día del domingo, el tercer día, resucitó. Resucitó en un domingo, que fue cuando lo miró María Magdalena, dándoles a entender, ¿ok?, de que como Dios ama a las mujeres, para que las mujeres no se sientan menos. Dios nos ama por igual tanto a los hombres como para con Dios somos iguales. La razón de la mujer en su naturaleza es más débil. La mujer es más feliz cuando el hombre cuida de ella. Cuando una mujer está al 50 y al 50 con un hombre, no es feliz. ¿Por qué? Porque ella trae el 50%, eventualmente pierde el interés de su marido. ¿Por qué? Y a mí me lo dijeron varias mujeres. Ay, a mí me hubiera gustado que mi marido fuera más movido, más. ¿Por qué? Porque esa es es la naturaleza de la mujer. A las mujeres, fíjense bien, entre mis hermanas Panchitas y Juanitas, hermanitas, hagan una encuesta entre ustedes mismas. Agarren 10 personas, mujeres, y pregúntenles, oye, ¿te atrae un hombre más chaparrito que tú? Y las probabilidades de que sean por lo menos 9 de 10 van a decir, no, a mí me atraen más altos que yo. Pudiera ser que una mujer, vamos a decir que mide 2 metros y 20 centímetros, oye, ¿tú andarías con un hombre de 6 pies? Probablemente te va a decir que no. Pero como no hay muchos hombres que midan lo que mida ella, a lo mejor pues no le queda otra porque pues no hay muchos. Pero una mujer chaparrita que mida 4 pies o 5 pies o 5'2 o 5'6 o 5'8 siempre le va a traer una persona que mide 6 o 6'2 o 6'3. Eso es así, hermanos. Entonces estamos viviendo una generación donde las mujeres son bien infelices. No son felices. ¿Por qué? Porque ya muchas mujeres ganan lo que ganan los hombres y hay muchas mujeres que ganan más que lo que ganan a veces sus maridos y por eso terminan a veces en el adulterio. ¿Por qué? Porque se van con una persona que gana más o por lo menos tiene más poder que ella. Las mujeres hablan de la iglesia, hermanos. Entonces, una mujer que es honesta lo entiende. Y usualmente las mujeres más honestas son las mujeres cristianas. Una mujer del mundo no lo acepta, no lo quiere escuchar. ¿Por qué? Porque está endemoniada. O sea, no lo quiere escuchar. No, no me lo digas, no me lo digas. No lo quiere escuchar. En el fondo sabe que eso es verdad. Si no lo sabe, pues a lo mejor es porque es una jovencita de 17, 18, de 20 años. Pero pregúntale a una mujer de 40, de 50 años y te va a decir la verdad. De donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo. Hisopo es para limpiar. Y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado. Además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo, el templo, y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado. ¿Se acuerdan cuando según la ley?
con sangre y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. En el libro de Levítico siempre se habla mucho del agua, de lavarse las manos, de lavar todo. Y por ahí le preguntan, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos antes de comer? Y Jesús les dice, o sea, nada de lo que entra por la boca es pecado. O sea, eso es simbólico. El lavarse las manos antes de comer quiere decir no juzgues a tus hermanos antes de comer, antes de convivir con ellos. No los juzgues. No, pero es que los católicos le rezan a la Virgen. Yo no quiero andar con ellos. Ay, tú no pecas. No, pero hay que decirle su pecado. Entonces, ¿y quién te lo va a decir a ti? Vamos a decir, viene con alguien. Y a mí me han dicho que yo soy católico. Me acuerdo una vez una persona dice, ya hermano, no se haga, hombre, saque el escapulario, hombre. Y ya eventualmente le digo, oiga, hermano, no me lo tome a mal. Le digo, pero usted se cree perfecto, usted ya no peca. Vamos a ser sinceros. Usted que se la pasa criticando a los católicos por idólatras. ¿Usted ya no peca? Nomás le hacen. O sea, es feo una persona así que nomás ande viendo los pecados de la gente. O sea, una cosa es compartir la palabra de Dios y otra cosa es estar queriéndole imponer a la gente. El que tenga oídos para oír, que oiga. O sea, si una persona no tiene oídos para oír, no va a oír. No va a oír. ¿Cuándo es cuando pudiera tener oídos? Cuando le vengan los machetazos en su vida y su orgullo se ha quebrantado. ¡Ay! Y ahí cuando está, ¡ay! Ahí es cuando viene el Señor a llamarnos, a buscarnos. ¡Ay! Por ejemplo, pasó ahí lo del 9/11 en el 2001. Hermanos, las iglesias se llenaron. Las iglesias se llenaron. Vino temor a la iglesia. La iglesia que andaba en el mundo. ¡Ah! Entonces, Dios sabe eso. Entonces, cuando nos vienen las situaciones a nuestras vidas, es cuando somos quebrantados. Ahí cuando somos quebrantados es cuando verdaderamente estamos dispuestos. ¿Por qué? Porque fíjense, hermanos, al orgulloso lo miro de lejos. O sea, el Espíritu no nos va a venir a llamar a nosotros, hermanos. ¿Por qué? Porque andamos de orgullosos. O sea, tenemos para pagar todo, tenemos, yo no le pido a nadie, yo soy Juan Camané, que no sé qué. Pero ahí de donde uno anda de hablador, ¿okay? Y todos somos habladores, sino con la boca, por lo menos con nuestra mente. Porque para Dios es lo mismo con la boca que con la mente. Acuérdense ahí de Simón el fariseo. Pensó. No dijo nada, pero nomás dijo así. ¿Qué estaba pensando? Este Jesús, si fuera profeta, sabría quién lo está tocando. O sea, María Magdalena, una gran pecadora. Y Jesús, que leía los pensamientos, le dijo, Simón, cuando yo vine aquí, no me ofreciste agua. No me diste un abrazo, no me diste un beso. Y le preguntó, Simón, 2 personas le deben a una. Vamos a decir, uno le debe $10 millones. Otro apenas le debe $100,000. A los 2 les perdonó la deuda. ¿Quién crees que le aprecia más, que lo quiera más? No, pues yo creo que aquel que le perdonó los 10 millones. Y le dijo, bueno, has juzgado bien.
O sea, bien le pudo haber dicho, tú te crees muy santito, que no pecas. Ok. Esta gran pecadora, ok, que tiene muchos pecados, y Dios lo sabía, amó más. ¿Por qué? Tú no me amaste, cuando mucho aquí me invitaste, a lo mejor para que la gente dijera, ah, Jesús fue con Simón. Yo vine aquí, ni siquiera me abrazaste, no me recibiste con un beso, ni siquiera ofreciste para, que es una tradición, ¿ok? Es una tradición para toda persona, cuanto más para el maestro de maestros. No me ofreciste aquí para lavarme los pies. Esta gran pecadora que se le perdonaron todos sus pecados, ama más porque se le perdonó más. Así somos, hermanos. Entre más religiosos somos, y aquí es donde entra también, tenemos que cuidarnos de eso. Entre más conocimiento tenemos de la palabra, tenemos que tener cuidado de eso, hermanos, de no despreciar a otras personas. Fíjense, esta mañana yo me puse a meditar. Estaba orando por mis hermanos sacerdotes católicos. Le digo, Padre, pues usted es bueno, usted es misericordioso, ¿por qué no nos une espiritualmente la iglesia evangélica? Pero no con el Papa, no. Con los verdaderos, con los que andan en el campo, los sacerdotes, para ser uno. O sea, pues lo único que tiene que hacer usted es abrirles el entendimiento para que lo sigan a usted y no al Papa. Porque el Papa anda, los papas casi siempre han andado bien errados, hermano. ¿Okay? Siempre en la política. Eso es así. Dios lo ha permitido porque Dios también tiene uso de eso. Yo le digo, bueno, usted es Dios, yo soy un simple hombre. Pero a mí, pues no sé, o sea, simplemente son cosas que me nacen del corazón. Qué bonito fuera, por ejemplo, que la Iglesia Católica abriera sus puertas a tanta gente que duermen en la calle y se cobijan con un cartón o se acuestan sobre un cartón, depende del lugar. Qué bonito, qué agradable sería. O sea, cuidan más un edificio, y no lo digo para juzgarlos, el Señor lo sabe. Cuidan más un edificio hecho por manos de hombres que el edificio que construyó Cristo. Y me acuerdo de una vez cuando mi hermano andaba en las drogas y vivía en la calle, porque él quería, decía, no, yo no quiero irme con nadie, porque al último los termino robando a todos, por eso ando en la calle. Pero bueno, tú escoges. Y me acuerdo un día, dice, no, dice, el otro día estaba aquí, me acosté aquí afuera nos acostamos aquí afuera de la puerta, en la iglesia donde yo iba, y el edificio. ¿Y saben qué hicieron? Les prendieron, el jardinero les puso para que el agua se regara en la noche. ¿Para qué? Para que no se acostaran ahí los hombres. Y digo, qué cosa más fea. Digo, a lo mejor el sacerdote ni siquiera se dio cuenta, a lo mejor fue el jardinero solamente, pero yo digo, ¿qué no es lo que dice Pablo? O sea, y es lo mismo que dice Isaías. Amen a sus hermanos para que se abran las ventanas del cielo. Isaías 58. Digo, ¿por qué mis hermanos sacerdotes católicos, que muchos de ellos se preocupan por los pobres? ¿Okay? Hay que reconocer eso. O sea, pobres materialmente. Pero yo digo, si tuvieran el entendimiento abierto, entenderían que es mejor tener una banca, a lo mejor por cama, para las personas que duermen en la calle, que tenerlo encerrado.
simplemente para las personas que vienen y presentarlo limpio. Yo estoy seguro que la iglesia no se ofendería por decir, vamos a abrir las puertas de la iglesia a las 10 de la noche o a las 9 de la noche. Y a las 6 de la mañana, órale, vámonos todos por fuera. ¿Por qué? Porque se va a celebrar ahí la palabra de Dios. Ok, bueno, por lo menos la gente puede salir a hacer sus cosas. Pero ya gente, imagínense cuántos edificios no hay a través del mundo. Que no lo dudo que haya sacerdotes que sí tengan entendimiento. Pero qué tal que oráramos, hermanos, para que nuestros hermanos católicos, nuestros hermanos mormones, nuestros hermanos, todos, o sea, todos los que proclamamos a Cristo, abrieran los edificios para dar, por lo menos para que duerman bajo un techo. Vamos a orar. Dios escucha nuestras oraciones. Yo estoy orando. Vamos a orar por eso. Vamos a orar por eso. Para que el Señor les abra ese entendimiento y puedan tocar sus corazones y pueda pasar eso. Sigo, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, el sacrificio de Jesús. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos comienza desde lo que ya es en el Nuevo Testamento. Se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar del medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, déjenme tocar ese versículo, que mueran una sola vez y después de esto el juicio, fíjense bien. Cuando nosotros morimos a nuestros sueños, a nuestros deseos carnales, y llevamos nuestra cruz todos los días, o sea, ya no para vivir para nuestros sueños, sino más bien por amor a nuestros hermanos, independientemente en el ministerio que te pueda poner el Señor. Cuando tú ya mueres, porque ese es el castigo que viene desde el pecado de Adán y Eva, ¿ok? Tú ya puedes engañar a Satanás muriendo a tus deseos de este mundo y luego el juicio. Entonces, cuando tú mueres, eventualmente hay juicio. ¿Cuándo? Cuando viene Jesús a comer de ti. O sea, tú dices, ok, Señor, yo antes andaba por ahí, o sea, yo iba a la iglesia y luego me iba a los bailes, y luego me iba a la iglesia, y luego me iba con las prostitutas, y luego me iba a la iglesia y andaba y golpeaba a mi mujer, y luego iba a la iglesia y trataba mal a mis hijos, y iba a la iglesia, pero dices, ¿sabes qué? No más, yo ahora te entrego mi corazón, Señor. Yo ya te quiero seguir. Entonces mueres a tus deseos y te mantienes despierto. ¿Qué pasa? Entonces Jesús viene y come contigo. Allá hay juicio. Allá hay juicio. Y como consecuencia, ¿qué obtienes? Jesús te saca de la esclavitud de donde estés. Te saca. Ya sean de las drogas, del alcoholismo, de la fornicación, del adulterio, de lo que sea. Si andas de tranza, de lo que sea. Jesús te saca de ahí.
O sea, este es el juicio. Y ya lo único que tienes que hacer es mantenerte ahí. Pero ya con la bendición de Dios, de que Cristo está ahí, como diciendo, hijo mío, yo voy a estar contigo hasta el fin del mundo. Entonces ya una vez que llegas ahí, ya diste fruto, órale, hay que terminar la carrera. ¿Por qué? Porque ya estamos en la tierra de Canaán. En la tierra de Canaán es donde está toda esta comida. ¿Y cuál es la comida? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Órale. Entonces ya nomás es terminar la carrera. Si te mueres a los 50, bueno, si te mueres a los 100 o a los 120, gloria a Dios. Pero con Cristo. Entonces, ¿pero qué pasa a una persona que nunca murió? ¿Qué pasa con una persona que nunca murió? O sea, es cristiano, fue bautizado en el agua, pero nunca murió a sus deseos de la carne. O sea, para él, ¿cuál es la muerte? La muerte natural. Entonces, cuando se muere, ahí hay juicio. ¿Cuál es el ejemplo? Lucas 16, se muere un mendigo, o sea, Lázaro, y se muere el rico. Lázaro se va al seno de Abraham. El rico se queda en el infierno, en el Seol. Su alma se queda aquí. Esa alma es un demonio. Es un demonio. Esa alma no puede glorificar a Cristo. No puede, aunque quiera, no puede. Él mira que los que glorificaron a Cristo aquí están en el paraíso. ¡Ay, Padre Abraham! Dile a Panchito que venga y me toque mi lengua. ¿Para qué? Para alabar a Dios, para alabar a Cristo. No, Ramón. ¿Por qué? Tú anduviste en el mundo, te la pachangueaste, anduviste bien. Nunca quisiste. Tú no quisiste. Se te predicó el evangelio, nunca quisiste. Nunca ayudaste a los pobres. Nunca ayudaste a esta persona. Entonces se queda en el infierno. Entonces esa persona que está aquí, ¿qué anda haciendo? Pues por ahí anda el alma de Ramón metida por ahí en el cuerpo de otra persona. Esos son los demonios. Porque nosotros cuando morimos nos convertimos en ángeles, hermanos. Jesús lo dijo, somos como ángeles. Entonces, están los ángeles obedientes y están los ángeles desobedientes. Los ángeles desobedientes, a Pablo, Elías, Jeremías. ¿Quién se le presentó a Moisés? Fue un ángel. Moisés y Elías, los ángeles. Ese ángel de Elías, el que se le presentó a Jesús en la transfiguración, ¿con quién venía? ¿A la mente de quién? ¿Al corazón de quién? Al corazón de Juan el Bautista. Jesús mismo lo dijo. Señor, le preguntaron, Señor, pues ahí dicen los maestros de la ley que tenía que venir Elías. Jesús les dijo, Elías ya vino. ¿Cómo que se le preguntaron a Juan el Bautista, Juan, ¿tú eres Elías? No, no soy Elías. No, el ángel de Elías vino a la mente y el corazón de Juan el Bautista y a través del espíritu de Elías, que es el espíritu de Dios también, anduvo preparando el camino del Señor. Es así de simple, hermanos. Hay 144,000 que salieron de esa generación. Está en el libro del Apocalipsis. Hay 144,000 ángeles predicando desde la primera generación. O sea, sus ángeles, ¿en dónde? Su espíritu, ¿en dónde? En nosotros. Por ahí alguien tiene el espíritu de Pablo, por ahí tiene el espíritu de Pedro, por ahí anda el espíritu de Juan. Por ahí anda el espíritu de Jeremías, por ahí anda el espíritu de Elías. ¿Predicando qué? El evangelio eterno.
Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez. Fíjense, la segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. A los que le esperan. Fíjense bien. Romanos 5 del 1 al 5, ahí está. ¿Cómo le esperamos a Jesús? Cuando tú ya le entregas tu corazón a Jesús, tú dices, yo ya le sirvo al Jesús, entonces el Señor viene contigo. Pero ¿cuándo? Cuando tú ya tienes tu esperanza a Jesús. Pero para esperarlo, yo lo acabo de decir en los estudios pasados, ¿cómo? Tenemos que hacerlo en memoria de Cristo. ¿Cómo? ¿Cómo lo esperamos? Comiendo y bebiendo, comiendo su cuerpo y bebiendo su sangre. ¿Hasta qué? Hasta que Cristo venga a nuestros corazones. Entonces ya una vez que Cristo está en nuestros corazones y el Padre, pues ya estamos en el paraíso, hermanos. Entonces ya nada más terminamos de cumplir el ministerio. Entonces hacemos buenas obras, pero no nosotros, sino Jesús en nosotros. Por sus frutos los conoceréis. Entonces, o yo tengo el Espíritu de Jesucristo, o yo tengo el Espíritu de Satanás. No puedo tener los dos a la vez. O sea, mi carne es débil. Pero no necesariamente uno. Tú no puedes ser a imagen de Satanás y a imagen de Cristo a la vez, no. O eres a imagen de Cristo o eres a imagen de Satanás. Cuando eres a imagen de Cristo, en tu mente eres a imagen de Cristo. En la carne, pues la carne tiende al pecado. Pero Pablo dice, hagan morir las obras de la carne como viviendo una vida espiritualmente. Entonces, si tú no amas a tu prójimo, tú no puedes entrar en la tierra prometida. No puedes. Por eso yo les digo que la salvación se pierde. Ya una vez que entras en la tierra prometida, bueno, eso ya es diferente. Pero hay que hacer la distinción. Hay que hacer la distinción. ¿Por qué? Porque no toda la gente está en la tierra prometida. Hay gente que dice, no se pierde la salvación. Ok, entonces, ¿para qué te preocupas de andar predicando que la salvación no se pierde si no se pierde? O sea, ¿para qué pierdes el tiempo si la salvación no se pierde? O sea, no tiene sentido. No tiene sentido andar predicando, la salvación no se pierde. Pues si no se pierde, entonces ¿para qué pierdes el tiempo? Mejor ponte a hacer otra cosa. O sea, eso es simple de entender. Yo no sé por qué no lo entienden los hermanos. Entonces yo voy a terminar con Apocalipsis. Yo les decía, está en el versículo 1, hablando de simbología. Lean ustedes desde el capítulo 1. Yo me voy a enfocar comenzando en el 8, por decir. Sabemos que en el Antiguo Testamento se habla del Alfa y la Omega. Jesús dice, yo soy el Alfa y la Omega, principio, fin. Pablo lo dice así. En este caso es Juan el que escribió esto. Pablo dice, Jesús es el autor y el consumador de la fe, o sea, el alfa y el omega, el principio y el fin de la fe. O sea, en el espíritu, no en la carne, en el espíritu. Dios tiene en cuenta lo que hacemos espiritualmente. Si no llevamos una vida espiritual, morimos. Entonces en el Apocalipsis menciona la segunda muerte, el que muere juntamente con Cristo Jesús, la muerte natural no tiene potestad sobre él. No tiene potestad sobre él. La primera muerte para una persona que no se arrepiente, está muerto, y viene la muerte natural. Esa es la primera muerte. ¿Cuál es la segunda muerte? Cuando despierte va a decir, caray, me quedé en el infierno, me quedé en el Hades.
Esa es la segunda muerte. Darse cuenta que se quedó en el Hades y no tiene acceso al paraíso. Esto no es difícil de entender, hermanos, es simple, no lo compliquen. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Pasmo por causa de la palabra de Dios y testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu, en el día del Señor. El día del Señor es el día de la ira de Dios, cuando el Señor se enoja. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Ahí está, una trompeta. Cuando se habla de trompeta siempre se habla, escuchen lo que tiene el profeta que decir. Que decía, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro. Acuérdense, esto es lo que estaba en el tabernáculo. Vi 7 candeleros de oro y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, Jesús de Nazaret, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho, o sea, fajado con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos, acuérdense, a mí el Señor en un sueño me reveló que el oro somos nosotros. Nosotros somos la ciudad de oro. Nosotros. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas de su boca, 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas. Cuando el Señor viene, si hay algo que nos pasa es de que tememos. No temas. Yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto. Hay gente que dice, no, Jesús no murió. Aquí dice, Jesús murió. Por ejemplo, en la Iglesia Católica dice, no, él fue al infierno. Bueno, el infierno está aquí, hermanos. El infierno es aquí. Este es el infierno. Por ejemplo, Salomón dice, no, pues estar aquí es un gran problema. En este infierno, por decirlo así, o en este Hades. No más que no todo el tiempo. Salomón lo explica. En algunos momentos vivimos un infierno. Todo ser humano. Pero no siempre. Pero cuando una persona rehúsa creer el Evangelio, rehúsa seguir a Cristo, no quiere morir a los deseos de la carne y se muere sin Cristo, bueno, cuando eventualmente se le abren los ojos para mirar la vida espiritual, va a decir, caray. Vamos a decir, si es ateo, va a decir, caray. Resulta que el cristianismo es verdad. Y se encuentra con la segunda muerte. La segunda muerte es que se ve separado. Separado del reino donde está reinando Cristo. Entonces, fíjense. Estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Acuérdense, el Hades está aquí. Jesús lo dice. El Hades se murió Lázaro y fue llevado por los ángeles al paraíso. Se murió el rico y se quedó en el Hades. Y estando en el Hades, o sea, estando aquí,
escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Y solamente por añadir algo a lo que dice aquí, las 7 estrellas son los 7 ángeles, está en Apocalipsis 5:12. Los ángeles son espíritus, son 7 espíritus, o sea, son 7 ángeles. Esos ángeles están a la disposición de Jesús, están a nuestra disposición, a nuestra disposición. Esto es el cielo, esto es el fruto en el espíritu. ¿Qué es lo que está a nuestra disposición? Porque acuérdense, Jesús es el heredero. Entonces, como Jesús es el heredero, ¿de qué? De que están a disposición todo le fue dado. Están estos 7 ángeles. ¿Y cuáles son? Bueno, está el ángel de Apocalipsis 5:12, que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder. Ahí está un ángel. Las riquezas, otro ángel. La sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Ahí están los 7 ángeles. Que un 7 es también simbólico. Nosotros somos ángeles. Entonces, nosotros que somos ángeles, tenemos el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Para llevarla, vamos a decir, se murió Panchito, se fue con el Señor. Le dice Pablo, Señor, quítame este mensajero de Satanás. Y le dice, bástate mi gracia. ¿Por qué? Porque mi poder, o sea, mi ángel poderoso que yo tengo a mi disposición, se perfecciona en la debilidad. Te voy a mandar mi ángel, Pablito, pero ¿cuándo? Tienes que ser humilde, tienes que aceptar. Entonces, ok, está bien, Señor. Entonces Pablo ahí mismo lo dice. Cuando me viene la aflicción, ¿qué debo de hacer? Gozarme en el Señor. Cantarle al Señor, gracias Señor, estoy siendo perseguido por amor a tu nombre, por andar predicando el evangelio. Entonces Jesús manda su poder como a través del ángel y le da ese poder a Pablo. ¿Para qué? Para darle paz, para que lo que ocupe. Ahí están los 7 ángeles. El poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. ¿Qué hacen esos ángeles? Están al servicio de Dios. Eso está explicado. Y es un solo espíritu. ¿Por qué? Porque hacen la voluntad de Cristo. Son 7, pero son 1. La iglesia somos muchos, pero somos 1. Si somos guiados por el líder. ¿Quién es nuestro líder? Cristo Jesús. Entonces, hermanos, aquí concluimos, en relación al lugar santísimo. El lugar santísimo, para que tú tengas entrada al lugar santísimo, todo comienza con primero estudiar, escuchar, leer las Santas Escrituras. Todo comienza por ahí. El oír viene, la fe viene por el oír viene por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios, Dios te abre el entendimiento. Les decía yo, Mateo 16:16. Eso nos lo revela nuestro Padre Dios. Si nuestro Padre Dios no nos abre el entendimiento, nunca lo vamos a entender. Ahora viene la fe. O sea, el Espíritu nos ayuda a tener la fe. Entonces ya una vez que tenemos fe, ¿qué tenemos que hacer? Dice Pedro, a la fe hay que añadirle virtud. O sea, ahora hay que dar fruto para dar testimonio que verdaderamente somos cristianos. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a la tierra prometida, vamos a morir a nuestros deseos carnales. Ya el Espíritu de Dios está en nosotros. ¿Qué dijo Jesús en Juan
14, 15 y 16 habla en relación al Espíritu Santo. Dice, yo les voy a mandar el Consolador. No los voy a dejar huérfanos. Les voy a mandar el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, ¿qué va a hacer? Los va a conducir a mí. Los va a ayudar a conducir. Los van a conducir hacia mí. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. ¿En dónde? En la tierra prometida. O sea, los ángeles nos ayudan para llevarnos a Jesús, para entender las Escrituras. Los ángeles hablan en lenguas, interpretan en lenguas. Los ángeles tienen el poder para hacer milagros. Los ángeles, vayan y vean 1 Corintios 12, que lo hace por el mismo Espíritu. ¿Ok? Entonces, el lugar santísimo es el cielo, el fruto del Espíritu, o en el Antiguo Testamento sería el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos.